Saludos. Ahora hablando de un transistor que es muy relevante en la industria electrónica actualmente, sobre todo en la electrónica de potencia, que se llama IGBT o transistor bipolar de puerta o con puerta aislada. Aquí tenemos sus símbolos. Este transistor, como su nombre lo indica, es un transistor bipolar. Los transistores bipolares tienen uniones. Sin embargo, este tiene una puerta. O sea, es un control diferente al bipolar, que el control en un bipolar es la base, la terminal de base. Aquí dice que hay una terminal que está aislada de las otras dos terminales. Por eso el nombre, transistor de bipolar de puerta aislada. Eso implica, sin todavía conocerlo por dentro, que es una combinación. La combinación de un transistor bipolar y la combinación de un transistor de efecto de campo de puerta aislada, precisamente. Este transistor nació en 1968. Fue fabricado originalmente, o la idea original fue de unos japoneses que eran los físicos Yamagami y Akagiri. Ellos trabajaban para la Mitsubishi Electric, una empresa japonesa, y pues se les ocurrió hacer un componente realmente muy sencillo en ese momento. Era una estructura semiconductora en la que lo único que planearon o pensaron ellos era usar un transistor bipolar, aquí como se ve en este circuito equivalente, usar un transistor bipolar o crear un transistor bipolar que pudiera ser disparado a través de un MOSFET. Esa era la estructura original. Tenía muchos inconvenientes, muchos problemas. Funcionaba bien, digámoslo, dentro de cierto rango de operación. Era un dispositivo de 4 capas, precisamente por la estructura del MOSFET conectado a la estructura del bipolar, pues creaba esas 4 capas, patentado por estos físicos japoneses, pero hasta 1979 hubo un gran avance en él, en este componente, que fue por el ingeniero indio Banbal Jayant Baliga. Baliga es un ingeniero famoso después de este desarrollo. Él trabajaba para General Electric y definió una estructura que muy similar a la que originalmente tenían, hecha en un semiconductor, en un circuito integrado. Tuvo que cambiar dopados para mejorar lo que hasta ese momento había con el desarrollo japonés. Y físicamente, la estructura física, la geometría de esa construcción, pues mejoró en mucho a esa estructura, ¿no? De un transistor bipolar manejado por un transistor de efecto de campo. Ese transistor que él diseñó es realmente el que consideramos por la similitud con el que actualmente tenemos en los comercialmente hablando, y por eso se considera el primer IGBT. Sin embargo, no era del todo funcional, tenía muchos inconvenientes todavía. Entre ellos, por ejemplo, la estructura, bien, era algo similar a esta, no es exactamente esta, pero aquí se nota, hay un material tipo P, un material tipo N con diferentes dopados, pero bueno, es un material P, un material N, un material P y luego aquí un material N. Entonces hay NPMP, es una estructura de 4 capas, es idéntica a un tiristor, a un SCR. Bueno, pues este tiristor puede ser disparado, o podía dispararse sin desearlo. Cuando se disparaba bajo ciertas condiciones de voltajes y corrientes, voltajes propiamente puestos en ciertas capas, podía dispararse. Y eso hacía que el componente diseñado por Baliga, pues, funcionara solo bajo ciertas condiciones. Inclusive, si se alcanzaba una de esas condiciones donde ese tiristor se disparaba, pues se podía dañar. Entonces, comercialmente, todavía no podía estar. Luego, en 1980, unos físicos alemanes que se llamaban Werner Beck y Frank Whitley, ellos trabajaban para la RCA y idearon un dispositivo que usaba básicamente la misma estructura de Baliga. Era muy similar, pero hicieron más ajustes en esos dopados y en la forma de fabricación, en la geometría, y mejoraron tanto que aumentaron la capacidad de drenar corriente, la capacidad de mantener voltajes altos sin conmutar
Entonces fue una gran mejora. La potencia que podía manejar era más alta. La estructura que idearon en la RCA pues ya era básicamente la que actualmente usamos. Los inconvenientes que tenía de la original de Baliga había desaparecido, ya no se disparaba el SCR parásito. No existía o ya no existe ninguna condición que dispare SCR. Entonces, aunque está de esa manera todavía estructurado, pues ya no existe en el modelo. O sea, SCR, ese tiristor parásito, pues realmente ya no tiene relevancia. Sigue teniendo parásitos que se forman por esa estructura. Por ejemplo, este transistor es un transistor parásito. Con el tiempo, el mismo Baliga y otros físicos e ingenieros fueron mejorando el dispositivo. La velocidad de conmutación se mejoró también, la capacidad de transferir corriente entre colector y emisor también se mejoró mucho, y en 1984 hubo una mejora sustancial que fue con el japonés Akio Nakagawa. Él trabajaba para la Toshiba y las mejoras que hizo, que digámoslo de esta manera, fue una mejora generalizada del componente. Quedó de tal manera mejorado que ya no tenía realmente inconvenientes de operar para utilizarlo. Y la Toshiba lo comercializó en 1985. Entonces, por fin hasta ese año, hasta 1985, realmente es cuando aparece en el mercado este tipo de transistor. Ahora, sus símbolos pues nos recuerdan al bipolar y al transistor de efecto de campo. Algunas veces lo dibujan en medio la línea de la compuerta. Aquí otra manera de representarlo. Hay varios, algunos ponen también una flecha en el colector, indicando hacia adentro, similar o indicando que el transistor realmente que se está trabajando, pues es un transistor de tipo, como aquí se puede ver, que es un PNP. Hay una resistencia en esa estructura que dice R modulada, o sea, es una resistencia que cambia de valor. ¿Por qué? Bueno, pues este es un transistor de efecto de campo, es un MOSFET propiamente, así se diseñó originalmente. Son terminales metálicas lo que está aquí. Esta terminal metálica está aislada de las capas a través de dióxido de silicio, que es un gran aislante, es un muy buen aislante. Es el silicio mismo oxidado y crea un buen aislante. Entonces, aquí lo que tenemos es esta parte, esta es la compuerta, y aquí se nota, es un material con canal tipo N. Entonces, dependiendo de cómo se polariza la compuerta, la idea es convertir este material tipo P, llenarlo de electrones hasta convertirlo en tipo N. Aquí se ve, es un MOSFET de canal tipo N. Ahora, cuando se está cambiando este material por otro, pues la resistencia se está moviendo. Es esto que está acá. Está indicando que hay una resistencia, que es la resistencia del drenaje, que depende cuánto fue que polaricé esta compuerta. Esta compuerta con respecto a su sustrato. Entonces es una resistencia variable. Este es el colector del transistor. Esta es una resistencia creada precisamente por las zonas que allí se encuentran, es las resistencias de los materiales. Y se crea un transistor, que es un transistor parásito. Este es un transistor de tipo MPM. Ese transistor lo vemos aquí. Cuando queremos hacer un modelo o ver cómo opera, la manera más simple, y considerando esos parásitos como algo irrelevantes, es considerar que ese transistor pues no tiene un efecto sustancial, entonces se puede quitar, y de hecho en general así ocurre. Entonces un modelo más aproximado es esto. Inclusive esta resistencia es pequeña, entonces se puede modelar de esta manera. Este es el modelo típico de
simplificado de este transistor hecho con transistores de efecto de campo y bipolares. La resistencia no se reduce solamente a una conexión, porque efectivamente esa resistencia produce cambios sustanciales. Esa resistencia está en la base. Entonces, ese valor hace cambios sustanciales en el flujo de corriente. Aquí no tuve espacio para ver las curvas características. Bueno, aquí están ya las curvas características de este componente. La manera de operar como usuario es muy sencillo. Ocupa voltaje, obviamente, similar a un efecto de campo. El voltaje de compuerta y emisor es el que lo controla. Si colocamos un voltaje suficiente, se crea el canal en el MOSFET interno que activa el transistor bipolar. Entonces, pues lo que acabamos teniendo pues es un transistor bipolar funcionando a través de una zona aislada. Ocupa un voltaje mínimo, es el voltaje que lo dispara. Este transistor pues, tiene dos curvas, o hay más curvas, pero consideramos solamente como usuario pues una a la que consideramos entrada, o sea, esta señal es el voltaje que lo activa. Es este voltaje, el voltaje con puerta emisor, No hay corriente, es un circuito abierto entre la compuerta, es una alta impedancia. La corriente que se obtiene de esa curva es una curva de transferencia, de transconductancia. Es este voltaje, el voltaje en la entrada, entre la corriente a la salida. Voltaje en la entrada entre la corriente a la salida. Si hacemos esa curva nos da esto, es muy similar a la de un diodo. Pero no funciona en el cero, como en el caso de un diodo, como en un transistor bipolar. Este es un diodo desplazado. Tiene un voltaje de umbral, es el voltaje de compuerta emisor de umbral o de disparo. Entre más voltaje colocamos, más corriente empieza a fluir o es posible que fluya entre colector y emisor. Estos voltajes pues dependen de la fabricación, andarán por ahí de 6, 7, 8 volts. La curva de salida ahora es el voltaje colector emisor, en este caso, este es el voltaje con puerta emisor, y la de salida es el voltaje colector emisor contra hoy la corriente de colector. Y acá está. Y es una combinación, es curioso el componente, se parece más la curva al de un transistor de efecto de campo, no tanto a un bipolar propiamente, aunque tiene características de él. Por ejemplo, cosas que son ventajosas es que no tiene la ruptura doble que tenía el bipolar, solamente tiene la ruptura normal de un bipolar regular o de un transistor de efecto de campo. Es esta. Las curvas no son similares o no tienen la misma pendiente como en el caso de un transistor bipolar. Este se parece más a un transistor de efecto de campo. ¿Por qué? Es precisamente por esto. Como el canal se está moviendo en tamaño, en resistencia, pues el flujo de corriente de base pues va cambiando. Así que no, en ese sentido no se parece al bipolar. Lo maneja el efecto de campo y le da esa característica. Tiene una región de corte, que es cuando estamos por debajo de este voltaje. Estar por debajo de este voltaje, pues no hay corrientes. Toda esta zona, esta es corriente de fuga. Cuando alcanzamos este voltaje y empieza a haber canal y empieza a fluir corriente, pues entonces aparecen estas curvas. Cada una de ellas depende de un voltaje con puerta emisor, un voltaje con puerta emisor 1, voltaje con puerta emisor 2, voltaje con puerta emisor 3, voltaje con puerta emisor 4. Entre más alto es ese voltaje, esto es el voltaje con puerta emisor 4 es mayor que el voltaje con puerta emisor 3, mayor al 2, mayor al 1. Entonces, entre más alto es ese voltaje, más fluye corriente o más puede drenar de corriente. Podemos poner voltajes suficientemente altos y lo que tenemos es esto, esta pendiente cada vez se va haciendo más y más alta.
va pareciéndose cada vez a un mejor cortocircuito. Tiene ciertas desventajas comparado con los otros transistores. Por ejemplo, en un transistor bipolar, pues este voltaje, el voltaje colector emisor, ¿qué queremos o cómo queremos usar este tipo de transistor? Es para potencia, queremos que conmute, que sea un buen conmutador, que aparente un circuito abierto y también un muy buen cortocircuito. Como circuito abierto es muy bueno, tiene la característica de un bipolar. Puede soportar, los voltajes de bloqueo pueden ser de miles de volts, mucho más altos que un bipolar, mucho más altos que un MOSFET. De hecho, el MOSFET se queda bastante corto, porque no es él el que soporta ese voltaje, es este transistor. Y este transistor es manejado por algo que podría no tener canal, entonces aísla, o sea, este soporta voltajes los voltajes de ruptura pueden ser muy elevados. Parecidos, cercanos a los tiristores, a los que podemos tener con un tiristor. Entonces, en ese sentido, se acerca mucho a los tiristores siendo un transistor. Sin embargo, cuando se satura, que quisiéramos que fuera un buen cortocircuito, tiene una gran desventaja. Aquí aparece, o sea, este voltaje, el voltaje colector emisor, también es este voltaje. El voltaje base emisor de este transistor, el voltaje en esta resistencia y el voltaje drenaje fuente. Entonces, este voltaje colector emisor también es un voltaje base emisor. De allá es interno. Es un voltaje en una resistencia y es un voltaje drenaje fuente. Quiere decir que este voltaje colector emisor no baja mucho. No, bueno, no baja tanto como bajaría en un transistor bipolar típico, ni en un transistor de efecto de campo, en un IGFET. Este voltaje es mayor. Entonces, mientras que en aquellos transistores podríamos tener voltajes relativamente bajos de 0.1 volt, 0.2 volt, 0.3 tal vez, aquí puede haber quizá 2 volts o 3 volts. Y cuando el consumo de corriente es grande, pues hay un consumo grande de potencia. Entonces, como circuito cerrado, bueno, como un cortocircuito, cuando está en su zona de saturación no es tan bueno. Y aquí se nota este voltaje. Tiene una pendiente baja, pero bueno, muy alta, que es una resistencia pequeña, pero consume mucha potencia, se queda con mucho voltaje. Curiosamente, ese voltaje es muy constante. O sea, cuando yo cierro muy bien el canal, esta resistencia pues se hace pequeña, entonces este voltaje pues se reduce bastante. Este voltaje base emisor, cuando hay mucha corriente, pues puede subir, pero no mucho, se acerca al voltaje de un diodo convencional cuando son de silicio, y en un buen MOSFET pues es relativamente pequeño. Estos voltajes son muy constantes, entonces se queda un voltaje apreciable, digámoslo así, pero puede haber cientos de amperes aquí atravesándole. Ese es un consumo de potencia grande. Bueno, ¿qué pasaría si en vez de un IGBT utilizáramos, por ejemplo, un IGFET? El IGFET tiene una resistencia pequeña. Bueno, más bien, tiene una caída de voltaje pequeña, pero esa caída de voltaje pequeña se debe al canal que está aquí, que es una resistencia propiamente. Es una resistencia pequeña de menos de 1 ohm, puede ser de 0.3 ohm, 0.4 ohms. Resulta que cuando la corriente, si de aquí salen cientos de amperes, esa resistencia, como se comporta realmente como una resistencia, entre más corriente hay más voltaje. Entonces, ese voltaje, si hay mucha corriente en un IGFET, este voltaje va creciendo linealmente. Bueno, pues puede que si la corriente que queremos manejar usando un IGFET, la caída de potencia puede ser mucho más alta que si utilizamos un IGBT. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque este voltaje es más constante. Entonces, puedo subir mucho la corriente, pero el voltaje se queda igual. En cambio, en un IGFET, la corriente va creando más voltaje.
Entonces, esto tiene una ventaja. Los IGBT son, entonces, su punto de uso más apropiado es cuando queremos bloquear voltajes altos y va a haber flujos de corriente grandes. Si los voltajes que queremos bloquear no son tan grandes, no son como de la línea, arriba de 1200 volts, por ejemplo, si vamos a utilizar voltajes elevados o queremos bloquear voltajes elevados y vamos a hacer que fluyan corrientes muy grandes, lo ideal es utilizar un IGBT. Pero si vamos a manejar voltajes relativamente bajos y vamos a utilizar corrientes relativamente bajas, de menos de algunas decenas de amperes, es más adecuado utilizar transistores de efecto de campo o inclusive bipolares. En cuanto a velocidad, los transistores bipolares de puerta aislada son más rápidos que los transistores bipolares, pero son menos rápidos que los transistores de efecto de campo. Entonces tienen ventajas y tienen desventajas. En general, y de hecho hay módulos enormes, así, módulos bastante grandes, de quizá 10 centímetros por 10 centímetros. Ese es la verdadera aplicación útil de un transistor bipolar de puerta aislada. Manejar corrientes muy grandes y bloquear voltajes elevados. Fuera de esa aplicación se puede utilizar, ciertamente. Valen realmente lo mismo, el mismo precio que un transistor MOSFET o bipolar de potencia. Sin embargo, tendrían más caída de voltaje, por lo tanto, menos eficiencia y la velocidad de conmutación es más lenta. Entonces, si uno va a manejar voltajes no tan grandes, corrientes no tan grandes, pues es más adecuado utilizar transistores de efecto de campo o bipolares. Bueno, hasta aquí este video.